Bueno, vamos a repasar un poco el contexto histórico, que es lo que hemos de alguna manera estado viendo, ¿vale? Vimos Josué y la conquista de Canaán, fue 25 años ese periodo que estuvo él. Luego vienen los jueces antes de la monarquía, que fueron un periodo de 325 años. Luego está Samuel, que tenemos ahí a Elí, del que hablamos, Samuel, Saúl y David. Ese es un periodo que cubre 140 años, ¿vale? Y ahora entra el periodo de Reyes y Crónicas, y si sois de los que os gusta comparar libros, que deberíais serlo, y si no, deberíais empezarlo, encontraréis que muchas de las historias, de hecho, cuando estás leyendo Reyes dice, y esto se encuentra en el libro de las Crónicas, que luego no es el mismo libro que leemos, pero bueno, y tú vas a mirar ahí, a ver qué dice, a ver qué no dice, ¿no? Es bueno mirar, porque os pasa como con los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que a veces complementan la historia y así tienes una comprensión mayor de lo que pasó. Así que es bueno mirar, otras veces no, otras veces es un calco exacto. Bueno, este es un periodo que va a ser de 385 años, ¿no? Ahí cuentan los últimos días de David, el reinado de Salomón, la división del reino de Israel entre norte y sur, la decadencia y el exilio. Muy bien, ¿seguimos? ¿Seguimos? No, te ha saltado uno, ¿ah, no? Venga, ahí. Ok. Bueno, el nombre en hebreo es Reyes. Bueno, bastante sencillo, lógico. En la Septuaginta lo llaman tercero y cuarto de reinos y nosotros lo llamamos, ya sabemos, primera y segunda de reyes, ¿no? La primera tiene 22 capítulos, la segunda tiene 25. La primera es desde la muerte de David, que ya era bastante viejecito, el nacimiento de Salomón, la división del reino, hasta Josafat en el sur. ¿Cuál es el sur? Judá. Judá, correcto, ¿vale? Y Ocosías y Jodacab al norte. Muy bien. Y luego el otro tiene 25 capítulos, que empieza a partir de Ocosías hasta Joaquín y después de la primera deportación por Nabucodonosor. Bien, ¿quién lo escribió? Hay varias personas, no se sabe exactamente, pero se cree que es un conjunto de personas, dado que como son crónicas en un sentido, ¿vale? Y la fecha es próximo a la cautividad, el siglo VI antes de Cristo. ¿Seguimos? El otro libro es Crónicas, bueno, los dos libros. En la Septuaginta es Paralipómenos y nosotros lo llamamos primera y segunda de Crónicas. La primera tiene 29 capítulos, muerte de Saúl hasta la muerte de David, y la segunda desde Salomón hasta el decreto de Ciro, Medo-Persa, para que los judíos regresaran a su tierra. Y lo mismo pasa con los escritores, no se sabe exactamente, son escritos que fueron escribiéndose, que los recopiló probablemente Esdras y a lo mejor alguien de su equipo de ese periodo, pero vamos, no se sabe exactamente porque ahí no era importante, el autor no quería destacar, solamente estaba recogiendo esos hechos y punto. Vale, seguimos. Muy bien, el tema central, la historia del Reino Unido bajo Salomón y del reino dividido hasta Acab en el norte y Josafat en el sur. Y del reino dividido desde la muerte de Acab y Josafat hasta la cautividad de Judá, y de Judá desde el reino de Salomón hasta el decreto de Ciro. Como veis, realmente es Crónicas, es como más continuación de Samuel, y Reyes empieza un poco después. A ver. Vale, seguimos. Esos son los periodos de las fechas más o menos. El reino de Salomón, del 1 al 9, la división del reino en el 10. Luego la historia de Judá hasta el exilio, que como veis empieza en el 586. Y la cautividad y el decreto para construir el templo, en el 538. ¿Seguimos? Muy bien. Ok, vamos a seguir. Bueno, empezamos por el complot de Adonías, ¿no? Una vez más se evidencia la debilidad. A ver, ¿quién era Adonías? ¿Qué complot era ese? Hijo de David, ¿no? Hijo de David, ajá. ¿Y cuál era ese complot? ¿Alguien se acuerda? Hablamos de eso el otro día. Que quería hacerse rey, ¿no? No, ese era el que quería llevarse a la cama a su hermanastra. Ese era el que quería llevarse a la cama a su hermanastra y su amigo le dice, pues hazte enfermo, pide que venga ya a cuidarte y bueno, ellos se montan ahí la trama, ¿no? Ahora, esto solamente nos muestra, la Biblia, ¿cuántas mujeres decía el Señor que debía tener cada hombre? Una. Y David no tenía eso. Sí, pero lo decís vosotros con la boca, pero es que yo no, o
sea, si me lo demuestras, te lo creo, pero es que no lo dices. Así, textualmente, y el Señor dijo que cada hombre tuviera una mujer. No lo dice. Lo dice Jesús en el Nuevo Testamento haciendo referencia al plan de Dios, pero Jesús está Jesús está interpretando lo que el Antiguo Testamento enseña y dice eso. Esa es tu versión. Yo, perdóname, yo tengo mi propia opinión como persona libre de pensamiento y yo no lo veo así, por mucho que lo enseñé y que no tenga que contestar eso en el examen, aunque esté en contra de mí. Yo no lo veo en ningún sitio. Ni tampoco me lo demuestras. Mira, lo pone en tal sitio y el Señor dijo tal. Y dices, no, Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento. No lo dijo para... El Nuevo Testamento interpretando el Antiguo Testamento. Bueno, pues entonces todo el pueblo estaba en pecado, todo el mundo tenía 2, 3, no sé cuántas... Todos los que estaban así estaban en desorden. Yo no lo opino, pero que yo sé que opinar sale caro. Porque opinar sale caro. Sale mala fama, rebelde, no sé qué, para ti, pero es que hay cosas que, de verdad, me importa un pimiento lo caro que sale, es que yo no lo veo en ningún sitio. Ahora, en el Nuevo Testamento sí. El Nuevo Testamento dice, y cada tal que una mujer. Incluso lo dice para los miembros del Sanedrín, no sé qué, como un consejo, como algo bueno, como algo que es recto para el padre. Pero en el Antiguo Testamento no lo veo en ningún lado. Más, ¿qué hubieran hecho todas esas mujeres si esos hombres no las hubieran acogido en su casa y aceptado que bendiga todas? Todas las que se quedan viudas en la guerra y no sé qué. O sea, yo quisiera entender si es que Dios las quiere traer a la calle, sin la protección de un varón que les dé casa y alimentos, y todo era de ellos. No sé si mis compañeros tienen alguna opinión al respecto de algo, ¿no? Siempre me dejáis ahí interpretando. Nada, quédate tu loco. Pues sí, la verdad es que lo que tú dices tienes toda la razón. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no dice en ningún lado, pero lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, como todo era un poco, digamos, entre comillas, oscuro, estaba detrás del velo hasta antes que viniera el Señor. Pero realmente lo que pasa es que el Señor dio el ejemplo y la escritura digamos, del origen de la vida la tienen desde el Antiguo Testamento. Entonces ahí en la escritura, en los orígenes, el Señor mostró el ejemplo de Adán y Eva. Digamos que si el Señor hubiese querido que fuera el hombre con más mujeres, de pronto pues hubiera sido otro el ejemplo que le hubiera dado con la creación. Pero entonces lo que pasó ahí es que se fue tergiversando todo el tiempo en el Antiguo Testamento y los hombres hicieron no solamente lo que querían con respecto a la unión con las mujeres, sino también con respecto, por ejemplo, al mismo gobierno y a una cantidad de cosas. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer o qué fue lo que el Señor hizo al respecto? Por ejemplo, con el tema de los reyes y con el tema de que Él comenzó a nombrar reyes antes que jueces o que profetas, porque el pueblo se rebeló. En fin, lo que pasa, lo que yo entiendo, porque eso no está en ningún lado en la Biblia, es que no fue que el Dios lo permitiera, es que el hombre lo fue acomodando a su digamos, a su manera de ser, a su rebeldía, y pasó una época así. El Señor a través de Jesucristo lo que hizo fue, digamos, poner las cosas en orden, y el Nuevo Testamento ya está muy claro, pero eso no implica que esté bien. Digamos, yo sé que tú dices, no, el tema no es si esté bien o está mal, el tema es que en el Antiguo Testamento no lo dice específicamente, pero sí que lo dice la Escritura. Yo quiero recordar que hay pasajes en la Biblia donde se recuerda una ley o un hábito o una costumbre que era que si fulanito se moría no sé qué, el hermano se tenía que casar con la para levantar descendencia al muerto. Vamos a ver, entonces no podemos obviar lo que a veces pone claramente como que se está forzando a una persona a casarse con 2 o con 3 o con las que sea. Entonces no podemos ser tan sencillos de decir, no, pero Jesucristo lo aclaró, no, pero... Esto lo estamos diciendo desde una mente del siglo XXI, donde nos parece muy correcto que las personas se casen solo con una mujer. No, varios hombres con una mujer, no.
No, bueno, pero el Pero hermano pero podía haber la tenía estado que acoger casado, como eso sí es esposa. cierto. La tenía que acoger como esposa. Muy bien. Entonces ahí hay una contradicción de, no, es que no le gusta, no, es que no se debe. Pero si estaban hasta obligados y todo por la ley. Que a mí me da igual, que yo no me voy a casar ni con 3 ni con 4, que a mí ni me va la vaina esta, ¿entiendes? O sea, que yo no estoy dentro de esa ley, pero tampoco comparto que se diga que Dios no estaba de acuerdo con que hubiera hombres que tuvieran 2, 3 esposas. Pues yo lo veo a lo largo del Antiguo Testamento en varones de renombre, vamos, no. Pero es que a ti tampoco Dios te ha dicho que no estuviera de acuerdo. Bueno, específicamente, desde luego dice que los reyes no tengan muchas mujeres. Eso sí lo dice específicamente. El en rey se casó con Deuteronomio. 1000, o sea, es que también decimos unas cosas que... Está Salomón ahí. Sí, El caso de Ruth, por ejemplo. sí. Coge el micro, sí. Sí, ahí también existía la posibilidad de que se casara con un pariente del Sí, que del estaba marido casado, muerto. efectivamente. Sí, que es cierto, que lo que dice Andrés es verdad. Sí, sí. O sea, Sí. aparte era práctica Era una normal. práctica, era una práctica. Pero Jesús interpreta en el Nuevo Testamento el plan de Dios. Entonces, si yo tengo que creer cuál es la voluntad de Dios, pues yo tengo que creer lo que dice Jesús, porque es Dios. Que en el Antiguo Testamento funciona de una forma o de otra no significa que Dios lo sancionara, solamente significa que funcionaba así. Pero cuando hablan incluso del divorcio, dice, ¿pero por qué permitió el divorcio? Pues lo permitió Moisés por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio Dios creó un varón y una mujer, uno por uno, punto. Ese era el plan de Dios. Y lo explica Jesús con toda claridad. Entonces, eso, si Dios me está diciendo a mí, lo diga en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, que ese es su concepto, y Dios no cambia, yo tengo que atenerme a que eso es lo que Él cree. Que permitiera, claro, en el Antiguo Testamento pasaron muchas cosas. ¿Las sancionaba él, las aprobaba? No. Cuando el otro casi deja que su mujer acabe en manos de Faraón, pues no era el plan de Dios. O sea, que el hecho de que los hombres no hagamos las cosas bien no significa que justifica la acción. Y de hecho Pablo, en un argumento que él discute sobre el pecado, en el Nuevo Testamento, es verdad, pero él habla de eso, dice que nosotros no, porque nosotros hagamos pecado, no estamos diciendo que Dios sea pecador, ni estamos diciendo que Él es el responsable. O sea, es así de claro. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, después vienen las cuentas, porque las vamos a rendir. Pero el que lo explica y es Dios encarnado es Jesús. Y dice claramente, este es el plan de Dios y esta es la voluntad de Dios. Entonces, claro, entonces queda Dios tiene mucha paciencia. Espera un momentico. Todo. Uno a veces dice, y yo tengo muchas dudas con respecto, por ejemplo, no solo a ese tema, sino a muchos temas, pero desgraciadamente uno tiene que ver y leer también en el contexto y leer también lo que está detrás. Y es que si el Señor hubiera querido, como tú lo dices, y el Señor hubiera, digamos, patrocinado eso, o hubiese dicho, Dios está de acuerdo, pues Él no había dado el ejemplo con la creación, y dijo, un hombre y una mujer los creó, punto. Pero igual se fue tergiversando, fue la práctica, porque es que el Señor no creó títeres, Él creó seres humanos que hicieron su libre albedrío, y muchos torcieron no solamente el tema del matrimonio, sino el tema, vuelvo a decir, del gobierno. El plan del Señor no era crear reyes, ni era poder reyes, porque Él tenía un plan teocrático y el hombre lo tergiversó y dijo, bueno, pues como ustedes quieren, pues van a tener los reyes y esas son las consecuencias que estamos pagando hasta el día de hoy. Claro. Pero es que es un poco también el leer en el contexto. Entonces, si tú dices, no, pero es que el Señor no dice que tal, no, puede que no lo diga porque Él hizo un ejemplo, digo, mire, yo quiero que así vivan, creé un hombre y una mujer. Ya no quisieron vivir así, entonces llega el Señor Jesucristo, si hubiera sido los años que hubiera sido, pero tenían el ejemplo y no lo siguieron. Y después llegó el Señor Jesucristo y dijo, mire, si les queda más claro que no, que se casen uno con el otro, si es que más claro no podemos. Claro, sí, sí. Y vamos a dejar el tema porque esto es discutir un tema que se nos va y no es lo que tenemos que tratar ahora. Que lo meten en la ley, ¿no? O sea, tan equivocados están que lo hacen ley. Claro, los seres humanos lo hacen ley. Y Dios le da las leyes y se cae, ¿no? Porque es que la ley del Señor no tiene nada que ver con eso. La ley del Señor. A ver, la ley que tú estás hablando no es una ley moral, es una ley civil. Pero que es importante, Andrés, es muy importante. No vas a entrar en la minucia, si solamente vas a hablar del dado que te interesa, no. No tengo ni el tiempo ni me lo vais a dar para entrar en la minucia. Ni tampoco quiero entrar en la minucia. Me refiero a que estamos aquí acusando al del Antiguo Testamento de que era un descarajo, no sé qué, batín.
Bueno, pues si Dios se lo permitió, será porque no era tan ilícito y será porque no estaba tan mal. Bueno, no, entonces, bueno, y Sodoma y Gomorra, las perversidades que hicieron y Dios se lo permitió durante siglos. Pues sí, claro. Puedo poner el ejemplo de Sodoma y Gomorra para justificar el matrimonio de un señor con dos señoras, porque no tiene nada que ver. No, es que porque Dios permita una cosa y sea paciente, no implica que Dios lo apruebe. Es que lo mismo que la homosexualidad se ha permitido. O sea, que casarse con otra mujer en el Antiguo Testamento era pecado. Era pecaminoso. El Señor los seres humanos tergiversaron todo, por ejemplo, hasta la homosexualidad. Y el Señor no es que no lo haya permitido o lo haya permitido, sencillamente el ser humano lo ha dicho, el Señor está diciendo, no, pero es que el ser humano es terco. Entonces lo que no podemos decir, no, esto pasó, el Señor no estaba de acuerdo. Y Dios nunca permitió la homosexualidad, nunca la ha permitido, nunca jamás. No, bueno, por eso, pero ponle cuidado lo que estamos diciendo. El ser humano hizo lo que quiso, con respecto a muchas cosas. No, otras veces no, otras veces también obedeció a Dios. ¿Qué pasa? ¿Que nunca hicieron nada bien? Yeah. Hombre. A ver, perdón un momento, está pidiendo Luis la vez. Yo entiendo que hubo un sentido de practicidad, porque los hombres morían mucho más que las mujeres, y entonces había un montón de mujeres solas, a veces sin hijos, y alguien las tenía que mantener. Entonces, después de una guerra, era probable que cada hombre se tuviera que hacer cargo de 3 o 4 mujeres, cada hombre de los que quedaban, ¿verdad? Y eso se utilizó por muchísimo tiempo, hasta en los tiempos de Jesús era así. Cuando Pablo dice el que anhela obispado, una de las cosas que pide es que sea marido de una sola mujer. Quiere decir que el matrimonio polígamo era normal en esa época, absolutamente normal, pero por cuestiones de practicidad. Yo no sé ahora, después de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, si no va a acrecentar la poligamia, porque va a ser una cuestión de necesidad. Bueno. Ok. Gracias. Ok, seguimos, vale. Bueno, Joab estaba con Adonías y con el sacerdote Abiatar. Y luego el plan de Natán y Betsabé. ¿Qué es lo que pasa? Existe el peligro de que vaya a quitar a Salomón el reino. Entonces Natán viene a hablar con Betsabé, lo estaba diciendo bien, pensaba que lo había equivocado. Con Betsabé y le dice, si no intervenimos ahora, tu hijo no llega a ser rey. Hay que intervenir. Entonces Natán le da instrucciones a Betsabé, Betsabé entra con David, le cuenta primero le cuenta un poco de otra historia y luego ya le dice lo que está pasando, que se están sublevando contra él y que se está levantando como rey Absalón. Ahora es Absalón que es el que se encargó de matar a Adonías. Y entonces pues David se encarga de que nombren a Salomón, porque Salomón es el que Dios dijo que le iba a suceder y que iba a ser rey de paz, y de ahí le viene el nombre de Salomón, ¿verdad? Y que porque Dios le iba a dar paz por todas partes, al contrario que había estado David con guerras continuamente, pues Salomón iba a tener paz por todas partes. Pero gracias a eso pues se salvan. Como veis, Joab, que era familia de David, también, ¿os acordáis, no? Era un tío, ¿vale? Estaba a favor de Adonías y del sacerdote Abiatar. Yo creo que ahí está equivocado, de Absalón. Y luego, sin embargo, aquí estaba el sacerdote Sadoc con David y con Betsabé. Muy bien, seguimos. Juan. Vale. Ok, muere David, que reinó 40 años, o sea, después de todo lo que pasó, llegó a reinar un buen tiempo. Y Salomón, pues, claro, estaba persiguiendo a cualquier posible conspirador. Además, él me imagino que vería en algunos de sus hermanos posibles competidores. Pero la verdad es que Salomón, él tuvo ese encuentro con Dios, recordamos la historia, todo el mundo usa ese pasaje de si se humillare mi pueblo, pero eso está después de que Salomón hace la oración en el templo y le pide a Dios que tenga misericordia de su pueblo y que si su pueblo se porta mal y está siendo castigado, que si se humillan donde quiera que estén, que Dios le conteste, ¿no? Y Dios le dice que sí, y Dios se le aparece y le dice que qué quiere, y Salomón pide sabiduría. O sea, él se ve que él no es competente, dice, madre mía, este pueblo es muy complicado, muy grande, y yo no me veo capaz, ¿no? Y entonces Dios le dice que no solo le da sabiduría, sino que además le va a dar lo demás que no ha pedido, riquezas, honra, etcétera, ¿no? Muy bien. O sea, su petición fue buena, su uso de la sabiduría con el tiempo vemos que no falló. Y eso nos muestra algo, ¿no? Nos muestra que
¿Alguien más? Pensemos que si Dios nos da cualquier don, cualquier cosa que nos dé, y nosotros realmente esa cosa no la usamos bien, no nos sirve. No nos sirve. Puede convertirse en algo contra nosotros mismos que nos puede hacer mucho daño. Es importante estar sujetos al Señor. Entonces Dios había dado pautas. Había dicho que los reyes no tengan muchas mujeres, por ejemplo, que no se casaran con personas de otras culturas, de otras creencias. Y Salomón se salta todo a la torera. Entonces él está con el fin de tener paz, con el fin de tener concordia con otras naciones. Pues no pasa nada. Mira, me caso con la de Salomón, de Faraón, pero no pasa nada porque ella tiene sus cosas ahí, sus dioses, y yo tengo lo mío, mi Dios, Jehová y tal, pero uno va aflojándose. ¿Eh? Claro, influenciaron. Es inevitable que influencien. Claro. Y fueron muchas mujeres extrañas con las que hizo pactos para extender su reino. Sí fue un reino de paz, pero los pactos los hizo a través de casarse. Pero eso es un error. O sea, eso nos enseña a nosotros. Nosotros no podemos nunca comprometer la verdad, jamás. Micro. ¿Sí? Sí. No especifica. No pone el número. En Deuteronomio lo dice, pero no pone el número. En Deuteronomio 17. Los reyes. Sí. Sí. Yo creo que ya es un poquito exagerado. Muy bien, entonces ejecutaron a Adonías, ¿vale? Bueno, habría que examinar el resto de las escrituras. Yo no he mirado todo el texto bíblico. Eso lo dice en Deuteronomio 17. Pero habría que examinar lo que enseñan las escrituras sobre el resto. De todas maneras, normalmente los reyes tenían fondos para mantener. Otros no sé si tenían. No, claro. Muy bien. Entonces, Abiatar es destruido. Joab es ejecutado en el altar. Y Simei, que había estado maldiciendo a David, también. Simei, cuando el rey David se marcha porque Absalón le persigue, ¿verdad? Está insultando, le dice barbaridades, tú te lo mereces, tú eres un bicho, tú eres tal. Claro, pero ¿qué dice David? Que no vaya a ser que sea de parte de Dios lo que me está diciendo para que yo aprenda algo. Entonces, no era familia, del otro, de Saúl. Estaba relacionado con Saúl. Sí, estaba relacionado con Saúl. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Bueno, entonces ya hemos dicho esto. La primera manifestación grande de sabiduría es cuando vienen las dos mujeres. Conocemos bien la historia, ¿verdad? Entonces, muy bien. Claro, el rey, como tiene un reino tan grande, estamos hablando de Salomón ya, como tiene un reino tan grande, necesita un montón de gente que le sirva. Entonces él hace organizaciones, divide a las tribus para su servicio, y esta tribu le toca tal época y esta otra y esta, en fin. Ahí hay un montaje impresionante, una organización increíble. Ahora, eso sí, debía ser, cuando viene la reina de Saba a ver a Salomón, se quedó impresionado por cómo se llevaba todo con una organización impresionante. Ella se marchó muy, muy impresionada con lo que pudo ver, ¿no? Pues bueno, ya lo he dicho antes, a través de alianzas matrimoniales. Tiene un gran ejército, y en ese ejército hay otra vez carros y cosas que Dios específicamente dice que no tengan, pero Salomón se los salta a la torera. ¿Perdón? Claro. Sí, específicamente, está escrito. Específicamente les dice en el Antiguo Testamento que no pueden tener eso. Porque tenían que depender en Jehová. Y los carros y eso, y los caballos, también caballos les dice, eran una cosa que venía de lo que hacían otras naciones, y Dios quería que ellos se distinguieran, que ellos su dependencia no fuera en su fuerza, sino en la de Él. Bueno, por supuesto creó ciudades fortificadas, o sea, Él realmente hizo mucho trabajo, una gran labor, porque al no tener guerras era mucho más sencillo poder dedicar la gente y los refuerzos que tenía pues a las cosas sociales, ¿no?
Muy bien, y de prevención. Entonces Salomón construye el templo. Lo bueno es que tenía una gran parte recogida, ¿no? Porque si lees la historia de todo lo que David había acumulado, Dios le dijo a David, tú no vas a construirlo, lo hará tu hijo. Y David no dijo, bueno, vale, pues que lo haga mi hijo y que se espabile él. No, él se pasa el tiempo desde que Dios le dice eso, reuniendo oro, plata, cobre, de todo lo que podía hacer falta. Y le deja una herencia para el templo enorme. Entonces, yo creo que es una buena lección, porque Dios no me ha permitido, pero yo puedo participar, no me ha permitido ser yo el que lo construya, pero yo puedo participar en la medida que yo puedo. Entonces, hay gente que, por ejemplo, le gusta estar en la alabanza, y como no le dejan estar en la alabanza, pues se mosquean y tienen buena voz, pero no cantan en la iglesia ni levantan las manos para adorar. Pues eso está mal. Hay que adorar igual, aunque no te hayan dejado estar en la alabanza. Pues Dios le ha dicho, no, tú no vas a hacerlo, porque tú has sido hombre de guerra. Lo va a hacer tu hijo. Pues mira, no, que lo haga mi hijo, no pasa nada, pero yo quiero honrarte y voy a dar para que se pueda hacer algo genial. Son actitudes. ¿Ibas a hablar tú? ¿O creí que habías cogido el micro? Bueno, vale, entonces hizo una alianza importante con Hiram, que era el rey de Tiro, ¿verdad? Y claro, es que en Tiro tenían la madera que necesitaba. Entonces de Tiro bajaban por el mar, que tampoco estaba tan lejos, todos estos con toda la madera cortada y tal, y así podían construir, las cosas. Bueno, y ese templo duró hasta que Nabucodonosor lo destruyó, o sea que unos cuantos añitos, ¿verdad? Luego lo reconstruyó Herodes el Grande, que ese es el que vio Jesús. El que vio Jesús, que dijo que destruye este templo y en 3 días, que no se refería al templo aquel, pero estaba la gente alabando el templo, ¡ay, qué maravilla de templo! Pues era el de Herodes el Grande, que sabemos que también fue destruido en el año 70, cuando entró Tito y destruyó y tomó toda Jerusalén, ¿verdad? Y ahí es donde está la cúpula de la roca, que los que habéis ido allí, ¿no? Creo que alguno de vosotros había ido. La habréis visto, y si no, a lo mejor en reportajes o lo que sea, ¿no? Sí, esa cosa dorada que está como en una especie alta, en un sitio alto. Eso. Sí, pero los judíos tienen todo el material ya preparado para construir en un momento, o sea que cuando sea el momento de construir lo tienen ya, tienen todas las piedras, todo cortado, todo listo. Hombre, está anunciado que va a estar el templo, o sea que es... Dios sabe cómo lo va a hacer, pero tampoco es tan difícil, ¿eh? Hoy en día con una bombita no queda nada. Tampoco es que hace falta mucho cosas para destruir. Sí, será profanado por el anticristo, pero tiene que estar construido para ser profanado. El anticristo va a ayudar al pueblo judío los primeros 3 años y medio. O sea que bien, ¿seguimos? Eso creo que no tiene una propiedad, creo que es de Jerusalén, pero no creo que está asignado a los moros. Eso creo que es una cosa que no tiene asignación, ¿eh? No sé si tú sabes, Raúl, ¿sí? ¿De quién? Sí, a los árabes. Sí, eso sí, pero el lado de mar. Sí. Pero es que es toda la zona, está todo en la misma zona. Claro. No, a lo que es la parte de abajo del...
Sí, pero al subterráneo de la explanada, lo que está debajo, que es judío. Para que no pueda pasar físicamente más por allá. Ni por debajo tierra ni por arriba. No, lo decía porque, oye, si viene un terremoto y la manda Tairo, pues claro, ahora se puede hacer otra cosa. Es que depende cómo se abra la tierra, porque como lo de abajo es de los judíos. Por eso te lo digo, bueno, si quieres ser la propiedad de la tierra, entonces crear el edificio es una reverencia a ellos. Pero Claro. si el edificio ya está caído, y ahora... El plan ya está hecho. Sí, no, no sabemos. A lo mejor tenemos la suerte porque tal y como van las cosas que lo vemos. Hombre, que se construya el templo, después ya lo que pase, después ya no vamos a estar, pero que se construya. Lo que se construyó así el templo no lo compró, ¿cómo se llama? David. No era una parcela que la compró David. Pero ahora, sí, pero eso no importa. Luego ese terreno, todo ese terreno, los judíos fueron expulsados y estuvieron durante 1000 y pico años fuera. Hasta el año 1948 Israel no fue nación en Israel. Entonces, desde el año 70 al 1948 los árabes hicieron ahí lo que les dio la real gana. Bueno, excepto cultivar y sacarle partido a la tierra, que eso lo han hecho los judíos cuando han vuelto. Bueno, y la Iglesia Católica también, es que ahí es importante. Espera, pero que le he preguntado a No, pero digo que lo estaré. Pero no en propiedad. No. El territorio judío, de lo cual el catolicismo tiene lugares emblemáticos, los cuales levanta, por ejemplo, el Santo Sepulcro y en Belén, la iglesia de la Natividad. Sí, que está encima de la... Son lugares que no son de propiedad, Claro. es propiedad judía, pero que lo explota... Sí, que le han dejado a los católicos usarlo. Hombre, piensa que durante la Segunda Guerra Mundial la Iglesia Católica ayudó bastante a los judíos. No es que yo oí una cosa que no entiendo. En una de las batallas estas que hubo, ¿no? Ya los judíos estaban conquistando toda Jerusalén y de repente se los fueron a parar. Cuando lo tenían deschupado ya no tenían más que empujarlos un poco más y se quedaron con toda Jerusalén. Entonces cuando se lo han marcado ese porque ni para ti ni para mí se quedó la mitad, ¿no? Esa fue la famosa línea divisoria que se estableció al final de la Segunda Guerra Mundial. Se estableció un pacto de un tratado de paz, un armisticio inglés. Claro, que aquel territorio era inglés. Era colonia inglesa. Los únicos que estuvieron en el... Y de ahí quedó delimitado la franja de Gaza, se delimitaron los territorios aquí como Jerusalén, todo el mundo quería la propiedad y dijimos Jerusalén la mitad para ti, la mitad para ti. Ah, pero el templo, pues la mitad y la mitad. En mis propias frases, ¿no? O sea, en medio del territorio judío de la tierra que Dios prometió, de repente hay un grano ahí, ¡pum!, que es musulmán oficialmente. Es casi... Pero es normal, es normal. Era una situación muy complicada. Muy complicada. O sea, porque ¿qué puede ser eso? Puede representar no sé cuántos kilómetros cuadrados, pero para hacer con las naciones una chorrada, ¿verdad? Sí, nada, muy poco. Clarito así, ¿no? Y eso hace que no se cumpla la profecía de que el mundo que se hizo todo Jerusalén, ¿no? Trae, aquí para acá. Porque toda la profecía tendría cuando se hizo Jerusalén, ¿no? O algo así. ¿Cuál profecía? No, pero no es que conquiste. Cuando volviera y fuera nación, y ya lo es, desde el 48. Habría que ver esa cual tú dices. Sí, no pasa nada, es un correo. Sí, no. Sí. Una pregunta es que estaba mirando yo los versículos que tienen que ver con el tema Del templo. el tema ese que estábamos discutiendo, que decías que no había otro versículo, y acabo de encontrar uno muy interesante. Y dice, y si un hombre tuviere dos mujeres, ya después... No, pero es que los temas es bueno aclararlos porque a mí me queda mucha duda con respecto a eso. Dice, el primero es el tema para los reyes, que dice instrucciones para el rey, y ahí habla de que no, ahí es cuando dice que el rey no tenga tal.
pero después parece que para los normales, o sea, personas comunes y corrientes, porque sigue dando leyes, y está más adelante en el 21 dice diversas leyes, y ahí entonces dice de varias cosas, de varios temas, y uno de esos que tiene que ver con el tema de las mujeres, dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida. La pregunta ahí es, cuando habla de eso, no es que las tenga al tiempo, sino que seguramente se haya separado de una, o sea, que tenga el tiempo. No, es que para dos mujeres nunca vas a amar igual a las dos. Es que igual que digo que solo puedes amar a una cosa de verdad, al otro no. Si amas a Dios o amas Pero también por ahí en algún a- lado habla de que aborreció, que se dejó a una mujer y la aborreció. Sí, es que al aborrecido, pero que no necesariamente. De todas maneras, no Entonces vamos a aquí seguir dice- hablando sobre lo de las mujeres. No, Buscar los versículos. perdóname, pero el tema para mí es, A ver, es preguntarte esto no si es ley moral. Yo lo sé, yo lo sé. Y, yo lo sé, y yo eso lo sé, claro. entiendes que es una cosa que hemos dicho Sí. que no se traslada en el tiempo. No, está Es claro. una ley de convivencia social. Por tanto, era una cosa que puso Moisés, como bien dice Jesús. Sí. Moisés hizo toda esta historia, pero Bueno, lo por que eso. Dios espera y lo que Dios quiere es otra cosa. No, eso yo Entonces, lo tengo claro, vale, yo bien. lo comenté antes. Lo que estoy diciendo es que como había la duda de si teníamos algún otro versículo que hablara de si era para los demás o no también, y entonces este versículo dice no solamente es para los reyes, supuestamente los otros también podrían tener entonces... Sí, bueno, Lamec tuvo más mujeres, fue el primero que tuvo más de una mujer. Vamos a seguir. Si tenéis esto, lo único que tenéis que hacer es un estudio bíblico del tema. Cada uno de vosotros que tengáis curiosidad, os ponéis a indagar en todas las escrituras, todo lo que dice sobre eso, comparar todo eso para ver qué es lo que nos enseña. Y siendo conscientes de que en el Antiguo Testamento lo que está enseñando sobre eso, en este aspecto, son leyes sociales que no se trasladan en el tiempo porque no son morales, no son aplicables, no son principios bíblicos por los que tenemos que vivir. Vale, entonces, la dedicación del templo. Aquí también, ahí en ese mismo Deuteronomio. Deuteronomio del 17 en adelante. Todo eso está ahí. A ver. No, sí, me parece muy bien que contrastéis. Lo que pasa es que no podemos pasarnos toda la clase hablando de si puedes tener una mujer o dos, o tres, o 40. Eso es importante porque si no, no acabaremos nunca. Bueno. La celebración, ya dice ahí, duró 2 semanas y Dios manifestó su aprobación con su presencia. En ese momento el pueblo lo estaba andando bien, entonces Dios pues se manifestó. Luego ya sabemos que, bueno, hubo muchas más cosas, ¿no? Muy bien, ¿seguimos? Salomón hizo más cosas, tuvo visitas de reyes, no solamente la reina de Saba. La gente era vox populi por todas partes, ¿no? Hablaban de la sabiduría de Salomón y eso era lo que hacía que vinieran a visitarle desde otras naciones. Y luego el hecho de que él hiciera pactos con otros reyes y casarse con sus hijas o lo que sea, reyes, faraones o como se llamasen en cada tierra, pues también hacía que fuese conocido, ¿no? Bien. Dice que en la narrativa no hay evidencia de su arrepentimiento, pero el libro de Eclesiastés fue escrito por él. Y en el libro de Eclesiastés él claramente dice que el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, no sé, yo supongo que sí se arrepintió, yo pienso que sí. Muy bien. Pero, sí. Ahora no sé exactamente cómo fue, pero su continuo comportamiento malo hizo que el pueblo también hiciera cosas malas. Porque si el que está en la cabeza está haciendo las cosas malas, se salta las normas que Dios ha puesto en la ley, que la gente conoce, que ha oído hablar de ellas, y está viendo las 700 mujeres, 300 concubinas, o viceversa, creo que era así. O sea, era una locura a todos los niveles, era un desmadre a todos los niveles. Cuando él dice en Eclesiastés que él había probado todo, efectivamente lo había probado todo. Entonces, claro, un hombre que no ha respetado la norma de Dios, aun habiendo sido bendecido por Dios, como fue bendecido, pues lógicamente Dios está enfadado y Dios lo disciplina. Un apunte que me viene a la mente. Moisés no llegó a tener más de una mujer, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Moisés creo que tuvo una concubina, ¿no fue? Creo. Moisés. No, Moisés tuvo una que su hermana, por eso se montó el pollo con Aarón y María, porque había cogido a otra mujer. Sí. ¿Qué hubo? Sí. Bueno.
Ya dejamos las mujeres. A ver, es un poco paradójico, ¿no? Que Salomón pide sabiduría y al final termina siendo bobo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? Si tú eres sabio, ¿cómo siendo Hemos hablado sabio? de eso antes. ¿Dónde estabas tú? Bueno, Where were you? Bueno, que hayas hecho una frase comentando no significa que lo hayamos comentado. Simplemente lo has dicho así, ¡yu! De pasado. No, perdona. Sí, tú has dicho que si Incluso no le he te preguntado a él. que si no te sometes Bueno, a he preguntado, Dios. ha contestado él, pero puedes seguir, puedes seguir. Entonces, gracias. Independientemente de que Sebastián ha dicho, si no te sujetas a Dios, el poder que te ha dado, no sé qué, no sé cuántas, que eso lo he oído, estaba aquí, no me he ido, pero yo me pregunto, si eres sabio, ¿cómo finalmente llegas a ser no sabio? Sí, porque no te sujetas a Dios, entonces no sé qué, pero bueno, si te hizo sabio, pues ya, no deberías de equivocarte, o que se equivoque un tonto, vale, pero si ya te has hecho sabio, si Dios te ha dado el don de ser sabio, pues tienes bastante problemas si al final terminas decidiendo cosas no sabias. Otra cosa es que no seas sabio y te equivoques, ¿vale? Sí, De pero acuerdo, ¿cuál pues, es el principio de la sabiduría? O sea, es como si un matemático se equivoca al sumar 2 y 2 y te dice que son 34 y dice, oye, que tú eres matemático. O sea, me explico, ¿no? La respuesta misma está en el mismo. Es que al final de Deuteronomio dice, después de todo esto me he dado cuenta que realmente la sabiduría es el temor a Dios. Entonces él mismo aclara que lo que no ha tenido es sabiduría. Es una cosa muy sabio para de pronto intelectualmente hablando, de pronto no sé qué, y hasta el conocimiento de la ley, pero sabiduría que fue el temor a Dios, él mismo dice que no lo tuvo. Sí. Sí, él también era muy... No, a ver, él era sabio de saber hacer las cosas bien. Bueno, la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, ¿cuál es? No. La diferencia práctica entre la sabiduría. Sí, la sabiduría es el cómo hacerlo. El cómo hacerlo. Entonces Dios le dio la pauta para saber cómo hacer las cosas. Entonces él lo que hizo fue saltándose una norma, otra norma. Entonces, claro, si te saltan las normas, entonces ya no sigues las pautas, entonces no te va a salir. Si tú quieres hacer una tarta de queso y dices, bueno, pero en lugar de queso le voy a poner jamón. Esa tarta no va a ser de queso. Y eso es lo que hizo Salomón. Y no es nada raro. El ser humano hace mucho eso. Dios te da la habilidad, la capacidad de saber elegir cómo hacer las cosas. Y tú no lo usas. Tú sigues tus propias pautas, tus propios pensamientos. Perdón, no es al final de Deuteronomio, sino de Eclesiastés. No, yo sí, ya. Creo que te hemos entendido. Bueno, yo por lo menos te he entendido, porque el versículo lo conozco. El ejemplo lo pongo de otra manera. Si tú sabes hacer una tarta de queso con sabor a queso, el hecho de que te cases 1000 veces no va a hacer que la tarta sepa a chocolate. Seguirás sabiendo a queso. Si tú la haces, o sea, no cambia tu maña, tu forma, tu sabiduría. Tú puedes cometer un pecado, puedes lo que sea, pero lo que sabes, ya lo sabes. Pero es que no es conocimiento, Andrés. Lo que estamos hablando es sabiduría. Por eso he aclarado la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Entonces no se puede aplicar la sabiduría si no utilizas el conocimiento. Y el conocimiento en este caso es la ley de Dios. Entonces, si yo la ley de Dios no la aplico, la sabiduría no sale ni de cachondeo. Si tú no aplicas lo que la palabra de Dios dice, nunca podrás ser sabio, ni tú, ni yo, ni nadie. La sabiduría viene como fruto de que yo aplico los principios bíblicos que me enseñan cómo actuar en las circunstancias. Entonces, él no es que ha sido investido de sabiduría y ahora no se le puede quitar, no. No es ese investimiento o investidura, no le invistió de sabiduría, sino que le hizo más sabio. Ahora, ¿ejerció él esa sabiduría? No. Por eso yo antes he preguntado con toda idea, para que quedara claro que cuando Dios, por ejemplo, nos imparte un don, sanidades, profecía, en lo que te dé la real gana de cualquier don sobrenatural, cualquier don sobrenatural que el Señor nos dé, ese don no tiene ninguna utilidad si yo no lo uso correctamente. Por muy dado que esté, por mucho que Dios me quiera usar, y yo puedo estar profetizando cosas que no son de Dios y diciendo cosas que no son de Dios, habiéndome dado Dios el verdadero don de profecía, pero yo saco de mi propia carne y ahora digo, no, mira, oye, ahora yo quiero liarla con Óscar y voy a decir una barbaridad, y digo que Dios me ha dicho, por ejemplo. Y Salomón también. Salomón no era ignorante. Él tomó esas decisiones, él prefirió esas decisiones. Él vio que le salían bien y que prosperaba como quería y estaba a gusto.
Y como él dijo, y propuse en mi corazón probar todas las cosas. Eso es lo que te muestra lo que le motivó a él. Su motivo no fue, voy a buscar lo que Dios quiere, voy a buscar cómo adorar a Dios. No, él dice que se propuso en su corazón probarlo todo. Entonces ya él cambió el principio. Y cuando cambias el principio, el resultado es este. Por tanto, mi ejemplo de la tarta de queso es exactamente el que se aplica en este caso. Claro, claro. Total hedonismo, total placer, total de todo. Lo tenía todo fácil. ¿Sabes? Realmente la Iglesia de Cristo, ¿dónde suele ser más fiel? ¿En dónde es perseguida o dónde no lo es? Eso nos da una pista. Bueno, así es. Porque ahí hay purificación. ¿Qué? Claro, te estoy poniendo un ejemplo. Esto era una cosa sobrenatural que Dios le impartía. No he dicho que era un don sobrenatural. Me dice 3 veces sí y digo, bueno, pues es que yo no estoy diciendo la sabiduría. Estoy comparando con una cosa que también viene de forma sobrenatural, dada por Dios y que depende totalmente del usuario. Por eso lo he comparado con los dones sobrenaturales. No porque la sabiduría sea un don sobrenatural, pero fue un don. Pero fue un don dado por Dios, y si viene de arriba y le hace más sabio que todos, evidentemente yo considero que es un don y que es sobrenatural. Porque ¿qué hace falta para que un don sea sobrenatural? Que te lo haya regalado alguien porque no es tuyo, y que te lo ha dado alguien que te haya dado por encima de lo natural que tú tenías y que te lo ha dado porque tiene el poder para hacerlo. Pues para mí no es un don sobrenatural según 1 Corintios capítulo 12, ni Romanos capítulo 4, ni nada de eso. Pero sí que es verdad que es un don y sobrenatural, porque cumple los requisitos, perdón, y creo que no es el 4, es otro capítulo, es el 12. Pero es un don dado por Dios, no es como los del Nuevo Testamento, pero tiene los mismos requisitos para ser usado, que el usuario lo haga bien. Hay muchas veces en las iglesias, yo no sé si aquí pasa, pero yo he vivido la experiencia en iglesias donde la gente profetizaba, salía a la puerta de la iglesia y decía de barbaridades horrorosas. Entonces estaba usando un don sobrenatural y diciendo barbaridades y pestes en la puerta de la iglesia, que no se había ido más lejos. No, el mensaje sí era divino, es que es la gracia, porque el don era sobrenatural. Entonces, Dios interviene sobrenaturalmente y le da algo a alguien, pero si alguien lo puede usar bien o lo puede usar mal. Una persona que recibe un don sobrenatural de Dios también tiene que vivir una vida correcta. Y si te da un don como es el ser más sabio que los demás en la tierra, pues lo lógico es haberlo aprovechado. Él lo aprovechó parcialmente. O sea, él le sacó partido en cuanto a lo material y carnal. En ese área sí lo hizo. Pero no le sacó partido en el área que afectaba a su vida espiritual y a la vida espiritual del pueblo, porque él era su ejemplo y su modelo. O sea, el primer rey que tienen más o menos en condiciones, con paz y con tranquilidad durante tiempo, y que se puede realmente asentar la nación, se le va la pinza. ¿Perdón? ¿Que no se le va la pinza? Es hacer un comentario, parece que te pones a favor o en contra de algo. Este señor tenía la posibilidad de realizarlo y lo realizó. No necesariamente todo es pecado, quitándolo de casarse con las mujeres de fuera del pueblo judío, que eso era claramente un error y fuera de la sabiduría. Todo lo demás, pues si era rey y se lo podía permitir, no entiendo por qué no lo va a poder hacer. Nos puede gustar o no gustar, pero bueno, ahí está. No sé a lo que te refieres. Pues me con refiero... que podía hacer y no, o sea, bueno, que estamos condenando a que el tipo tenía lujos. Bueno, pues ¿yo? Sí, no estoy hablando de lujos. Estoy hablando justamente... No, Andrés, no me has vida entendido. placentera, fácil y no sé qué. ¿De qué estamos hablando entonces? La fácil no me refería al dinero, me refería a que tenía la facilidad para que hubiera paz, para que hubiera concordia, Bueno, y usaba... Guerra no hubo. ¿Eh? Guerra no hubo. Y la usaba. Es lo que estoy diciendo. Y la usaba. Pero cuando tú usas todo lo que tienes de Dios para solo las cosas de la tierra, cuando podrías haberlo usado para lo espiritual también, has perdido todo. Porque lo que queda ahí, al final, ¿qué queda? Un reino dividido. O sea, al final las consecuencias son, tengo un hijo que encima se cree que va a ser mejor que yo y dice, os voy a poner más carga todavía. Entonces, realmente,
Pero vamos a ver, si es que cada vez que hay un rey, salen 40 que quieren matar al rey, no sé qué. O sea, lo del reino dividido es ya deporte, o sea, no es de ahora. Es No, deporte, no. es... Venga, voy a ver si... Perdona, si Salomón hubiera hecho las A cosas David bien... se lo quiso cargar su hijo también para ponerse el de rey. Al otro rey, el otro. O sea, siempre era un... Es el poder, la gente lo quiere. Ya, no es solo el poder, es el hacer las cosas mal. Si a Adonías lo hubiera tratado el tema el padre, Absalón no se hubiera sublevado contra su padre. Absalón hubiera estado al lado del padre. Bien, bueno, está bien, vamos a seguir. Algunos de los dioses permitidos por Salomón permanecieron más de 3 siglos después. Fíjate la influencia que tuvo, la mala influencia que tuvo, ¿no? Que los destruyó Josías. Entonces, todo esto fueron consecuencias de utilizar mal la sabiduría. La sabiduría le sirvió, pues eso, para sacar beneficio, para tener más territorio, pero no sirvió para beneficiar a la nación. La nación no se vio beneficiada, porque sí, la paz sí, pero ¿y qué? Y de hecho grababa un montón a sus siervos, porque claro, quería vivir muy bien, entonces sus siervos tenían que darle muchísimas cosas. Cuando no hay buena, hablo de la paz porque, claro, no había paz porque no había guerra, pero el pueblo emocionalmente o espiritualmente no estaba en la paz de Dios. Ya. Bueno, a ver, habría... Bueno, no, sí, habría siempre gente, pero bueno, estamos hablando de que si el ejemplo del rey es un ejemplo ideal, como a Dios le agrada, la paz no va mucho más allá, no es solamente física. Decir, bueno, no tenemos guerra, no tenemos problemas con los vecinos, no, pero es que, ¿de qué vale eso cuando yo vivo una vida como me da la gana, fuera de la palabra, fuera de que yo hago como quiero, y encima tengo un rey que me apoya, porque no veo el ejemplo que me gustaría o que debería de tener? Había Entonces, malestar en el pueblo, lo había, porque esa es la única razón por la que puede Jeroboam sublevarse contra Roboam, contra el hijo. A Salomón, queriendo mantener su ritmo de vida, estaba explotando a su pueblo y había ya una presión muy grande. Por eso cuando le dicen a Roboam, le viene Jeroboam y hablan con él, y él le dice, déjame que yo te daré respuesta, y consulta con los ancianos le dicen, diles que tú vas a ir más suave que tu padre. Y entonces él consulta con los jovencitos y dice, dile que el dedo meñique de tu padre no es nada comparado con lo que tú vas a hacer, vamos. Entonces, ¿qué pasa? La gente se subleva. ¿Por qué? Porque había un malestar, porque había estado abusando de su puesto. Todo, hay unas consecuencias. Cuando uno hace las cosas solo para uno, que es lo que había pasado. O sea, de empezar a buscar ser sabio para el pueblo y poder gobernar bien el pueblo, ahora es que saco del pueblo y cómo vivo bien. Y cómo mantengo mi ritmo de vida. Y claro, eso ha creado malestar. La gente está mal. Y hay falta de paz y hay discordia interna. ¿No? Con los de fuera a lo mejor había paz, pero dentro de la nación se estaba creando ese hervidero que iba a explotar. Y que fue lo que Dios usó con Roboam y le quitó el reino. Lo mismo que le dijo el Señor a Samuel cuando pidieron el pueblo rey. No estamos poniendo a Salomón de ninguna manera, Andrés. Esto no es discutir por discutir. No. Estoy diciendo que Salomón había hecho las cosas mal, que había usado mal la sabiduría y que como consecuencia de eso tenemos esto. Si no lo quieres ver, es tu problema. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y yo en eso no voy a moverme. O sea, no, pero yo no voy ni en contra de ti, ni en contra de Dios, ni en contra de la palabra de Dios, pues ni a favor de Salomón, ni a favor de nadie. Estamos diciendo que Salomón hizo las cosas mal. Pero no todas, o sea, es que algo bueno haría Salomón también, este hombre, ¿no? Sí, sus comienzos fueron buenos, pero ya hemos que hablado de los comienzos, parece estamos como que ya fue, tratando de no seguir sé. adelante. Y lo que estamos tratando es de aprender para nuestras vidas. Claro. Y para nuestras vidas tenemos que aprender de lo que hizo mal, porque lo que hizo bueno, yo no tengo la sabiduría, Dios no me ha dado la sabiduría que le dio a Salomón. Pero sí sé que los principios que la palabra de Dios da son los que me sirven a mí para tomar decisiones sabias. Y son los que tengo que aplicar, así de claro. ¿A todos? No, estoy diciendo, eso es lo que yo tengo que hacer, yo como ser humano, como creyente. Muchos.
sabiduría durante mucho tiempo de gobernar bien al pueblo, y el pueblo estaba contento porque sus sentencias eran justas. No sabemos en qué momento eso cambió, pero está claro que eso cambió. Y cambió a medida que él se fue apartando de los principios del Señor. Y ya está. Entonces eso es lo que digo. Bien. Seguimos. Salomón, la apostasía de Salomón, la decisión de Roboam, que ya hemos hablado, ¿verdad? La petición, le solicita que baje los impuestos, todo esto lo hemos hablado, seguimos. Juan. Vale. El pueblo se revuelve y el reino se divide en dos. Y entonces Dios le había dicho a Jeroboam, ya le había dicho que le iba a dar el reino, que le iba a dar 10 tribus y que iba a dejar 2 tribus con el rey Roboam. Ya él lo sabía. Y le dice, si tú eres fiel a mí y si tú me honras, yo te haré a ti también una heredad. Y yo te honraré y te levantaré y levantaré a tus descendientes. ¿Qué pasa? Jeroboam mete la pata porque no cree a Dios. En cuanto está en el otro lado piensa, puf, ahora la gente se me va a ir a Jerusalén a adorar y yo los pierdo, se me van con Roboam. Entonces él tendría que haber en aquel momento haber dicho, mira, Dios me ha dicho esto, me ha prometido que me va a dar una herencia, que si yo soy fiel, mis hijos y mis nietos y mis tataranietos van a seguir en el reino, pues yo voy a ser fiel. Y no voy a tener miedo de cuando vayan a adorar al otro lado, porque no se van a apartar, porque Dios los ha dado bajo mi autoridad. Y lo único que me ha pedido es que yo sea fiel. Y eso es lo que Jeroboam tenía que haber hecho. Entonces, muchas veces nosotros, por miedo, Dios nos dice cosas y nos manda cosas, y luego por temor, pensando que a lo mejor eso no se mantiene, intentamos apuntalarlo nosotros con nuestras ideas. Y esta es una lección que tenemos que aprender de Jeroboam. No debemos hacerlo así. Debemos hacerlo como Dios ha dicho, a su manera. Y Él hará su parte, como ha dicho. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, ahí tenemos la situación, ¿verdad? El reino del norte se llama también Efraín, lo llaman reino del norte, a veces lo llaman Samaria, o sea que cuando tú estés leyendo el texto bíblico, mira a ver a cuál de todos se refiere, porque a medida que avanzan las escrituras del Antiguo Testamento, a lo mejor solo dicen Samaria y se refiere a todo el territorio. O sea que asegúrate cuando leas que no se refiere a la ciudad de Samaria, porque había una ciudad. O cuando habla de Efraín, asegúrate de que no está hablando de la tribu, sino que está hablando a lo mejor del reino del norte. Eso es importante a la hora de interpretar el texto bien, ¿verdad? Muy bien. En Judá eran 2 tribus, Judá y Benjamín. Se le llama también el reino del sur, se le llama también Judá, etcétera. La capital, Jerusalén. Y veis que en la derecha hubo 20 reyes de la dinastía de David y en la izquierda hubo 19 reyes de 9 dinastías, que algunas duraron pues de un día para otro porque lo había matado el anterior. ¿Vale? En Israel no hubo un solo rey bueno. No hubo un solo rey bueno. Es triste, pero fue así. Es lo que quería yo comentar. Que no es que fuera Salomón, es que eran todos. Los reyes no fueron maravillosos delante de Dios y de su pueblo. Y cuando habla la Biblia de tal rey, y este rey todo lo bueno hace Jehová, ¿sabes? Sí. Que será lo bueno. Pero los del norte ninguno. Del norte. Estamos hablando de los de Israel, de los del norte. Esto de aquí es Israel, o se llama Reino del Norte, o se llama Efraín, o se llama Samaria. Todos los reyes, todos los reyes que hubo, 19 reyes malos. Por eso ellos fueron llevados fuera de su tierra en el 722, creo que es de antes de Cristo, perdón. Mientras que los otros fueron en el 586, hay una diferencia. Porque aquí casi la mitad fueron buenos. Y hubo bichos, pero hubo alguno que todavía siguió los principios. Entonces, el hecho de que los primeros, o el primero, digamos, David, con todos sus defectos, fuera un hombre que adorase a Dios, ayudó a que hubiera algunos que le siguieran en su linaje. Casi la mitad. Y además, algunos de los buenos fueron muy buenos, o sea, fueron verdaderamente consagrados al Señor. En cambio, el primero del reino del norte es Jeroboam. Lo primero que hace es establecer un altar a Baal.
Entonces ya empieza mal y ya no hay uno que le siga bien. ¿Ok? Entonces, claro, eso es muy importante. Eso habla también de nuestra influencia sobre los que nos van a seguir. Nosotros estamos marcando, ya no solo a nuestros hijos, pero a nuestros hijos también, marcando nuestro futuro. Claro, es muy importante lo que hacemos nosotros porque eso va a afectar. ¿Vale? Entonces Judá duró 345 años, mientras que Israel duró 209 años. Y eso con mucha paciencia del Señor. Porque si no hubiera sido paciente, mucho antes ya no quedaba ni uno. ¿Seguimos? Bueno, entonces, Primera de Reyes habla de Salomón del reino dividido, estamos resumiendo ya. Segunda de Reyes del reino dividido hasta Joaquín, Segunda de Crónicas de Salomón hasta el retorno de la cautividad. David y Salomón, obviamente, es la era de oro. En la época de David se establece bien el reino, se afirma bien, y en la época de Salomón se consolida, ¿no? Pero luego viene la decadencia. Muy bien. ¿Seguimos? Las consecuencias de no corregir a nuestros hijos, pues Adonías, ¿verdad? Salomón y sus excesos que influyeron en los que le siguieron. Roboán, pusilánime y no escuchaba el consejo, porque él tenía que haber escuchado el consejo de los sabios. No haberse buscado los muchachillos. Los muchachillos, ¿qué le van a decir? Pues mira, tío, claro, muestra lo macho que tú eres. El ejemplo de muchos reyes anduvo conforme a su padre, y es así. De hecho, hay una historia en uno de los reyes que era una mujer, la madre era una buena mujer y se notó en la descendencia, o sea, afectó al comportamiento de sus hijos. Muy bien, Salomón, pues pidió sabiduría. Hay que estar firme en el Señor y temer a Jehová, porque al final, si no, todo lo demás nos sirve. Por muchos dones de Dios que tengamos, no hay nada, ¿verdad? ¿Seguimos, Juan? ¿Se arrepintió Salomón? Pues es una pregunta. No me acuerdo de ella, pero es que he leído ya tantas veces que no me acuerdo del nombre. Yo soy muy mal. No. Era una madre de uno de los reyes que fue especialmente buena y sus hijos resultaron bien. No, ese era un bicho, Atalía, ese era un bicho total. No sé, ahora no me acuerdo del nombre, pero podría buscarlo, pero no me acuerdo, porque yo con los nombres soy muy mala. Sí, a ver, sí, pasemos por aquí. Escondido. Tú que lo tenías guardado para ti solo, que lo estamos viendo. Bueno, este periodo de reyes y puestos, digamos, por estos linajes y este tipo de reyes, ¿cuándo terminan el periodo exactamente? ¿O se puede decir que los reyes que continuaron después en la edad, digamos, antigua y moderna, son reyes que son de este mismo tipo, permitidos por el Señor y tal? ¿O hay un punto exacto en que decimos hasta aquí llegaron los reyes que tienen que ver con la historia sagrada, por decirlo de alguna manera, o del reino de Israel? Porque ahora obviamente, todo esto estábamos hablando del término de Israel y el pueblo del Señor. Sí. Pero todo este tipo de reyes que conocemos desde después y que son de otras culturas y otras... Tu pregunta no entiendo cuál es. Vamos a ver si la logro estructurar mejor. Vale, bien. Para nosotros es claro que estos reyes tienen que ver con el pueblo del Señor. Total. Y se acaba cuando termina este periodo. Sí. Pero también hay un tema de los reyes que han existido en la humanidad. Y que podemos decir, bueno, son reyes que ha permitido el Señor que de alguna manera... reyes existían desde antes. No, yo lo sé. En el periodo de jueces ya había reyes. A eso me refiero. Este tipo de reyes que tenemos ahora, por ejemplo, son elegidos. De alguna manera, claro, pero vienen elegidos, no, vienen digamos de una dinastía, entonces no son elegidos. Sí, claro. Entonces, en su día eran reyes de ese lugar. Entonces podemos decir que algunas de estas cosas que se aplicaron para estos reyes, digamos que son del pueblo de Israel, tendría que ser aplicable para este tipo de reyes. Por ejemplo, hablemos de los reyes de España directamente. Vale, que hicieron lo malo, que hicieron lo bueno, que hicieron tal. Bueno, a ver, los reyes de España estuvieron bajo la influencia del catolicismo, que entre otras cosas pues está regido por los mismos principios. Entonces podemos decir que estos reyes también tienen aplicación, lo que aparece en la palabra para todos los reyes del pueblo del Señor. Ahora, entonces no podemos catalogarlos como reyes buenos o reyes malos porque hicieron lo malo ante los ojos del Señor y lo bueno, porque ya como no son del pueblo judío, entonces no están bajo la autoridad del Señor, aún siendo reyes católicos, por ejemplo. No, a ver.
Siempre se puede catalogar si han sido buenos o malos, porque los principios bíblicos son siempre los mismos, ¿vale? Lo que pasa que estamos hablando de esos porque esos son los que nos sirven a nosotros como ejemplo para instrucción. Pero ahora, que un rey, por ejemplo, se comporte bien, gobierne bien, busque el bienestar de su gente, etcétera, etcétera, está tratando dentro de los conocimientos que tienes, como cualquier otro ser humano que no conoce a Dios. Si está tratando de hacerlo recto y bien, pues ha sido un buen rey como rey. No estamos hablando en el área espiritual, puesto que si no conoce a Dios no puede ir más allá. Pero puede portarse bien velando por la nación a la que sirve. A la inversa, uno que no haga eso, sino que está, por ejemplo, Enrique VIII, que bueno, lo único que quería es mujeres y mujeres, y mato a uno, mato a la otra, y me opongo aquí, y ahora me llevo con este porque me interesa, y ahora, pues lógicamente, no estaba buscando el interés de la nación. Entonces, eso es lo que tienes que ver. Y lo puedes examinar como, digamos, dentro de los principios bíblicos, si se comportó bien o mal. Pero no podemos pedir a un inconverso que siga patrones de la Biblia, o sea, porque no los tiene. Claro, pero excepto bueno, la conciencia, evidentemente. claro, y además que tenga algunos preceptos, así sea católicos, por decir algo, que están cerca al cristianismo. Claro, hay principios católicos que son cristianos Pero y por bueno, tanto son buenos. Entonces, en este momento no podemos decir que estos reyes tengan ninguna influencia, No. ningún tipo digamos, no tengan ningún tipo de autoridad divina, por decirlo de alguna manera, en absoluto. Se acabó ahí con el pueblo del Señor, esa autoridad. Perdón. No, bueno, tenían por eso él hacía leyes para no, ¿Tiene autoridad divina? Toda autoridad. mejor dicho. Es Ellos que tenían la separamos. autorización de Sí. ser reyes, por ejemplo. Tenían autorización de ser reyes y decía, para los reyes esto y les A tenemos ver, estos preceptos. los reyes que existen en España son autoridad divina de parte de Dios. Claro, a eso De acuerdo a la palabra de Dios. Toda autoridad es de parte de Dios. Y sin Dios no hay ninguna autoridad establecida. Eso no quiere decir que Dios sancione lo que hacen esas autoridades. Pero la autoridad la ha establecido Dios. El principio de que haya una persona en autoridad, no una comandita, sino una persona en autoridad, lo estableció Dios. Entonces, lógicamente, toda autoridad está ahí y nuestro deber es obedecerla. Y fíjate que en la época en la que están los romanos haciendo todas las escabechinas del mundo y no portándose nada bien, dice Pablo que están puestos ahí para nuestra defensa y que les hagamos caso. O sea, que quede claro que Dios apoya a la autoridad y Dios, sea un presidente de gobierno, sea un rey, lo que sea. Otra cosa es que Dios le pida cuentas a esa persona por su vida personal. Claro, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de nuestra vida personal delante de Dios, somos responsables. Sí, sí. Esto que has comentado antes de lo de hay iglesias que una persona tiene don de profecía y tal, ¿no? Y que de repente la persona, pues, no sé cómo lo has dicho, se enfría o se aleja o no obedece al Señor o como sea, ¿no? Sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y que de repente sale de la iglesia y da profecías a gente. ¿Y esas profecías vienen del Señor? No decía profecía, lo que decía fueran tacos y palabrotas y barbaridades y críticas, pero a viva voz en la puerta de la iglesia y todas las que te puedas, o sea, a lo bestia. No, ¿Sabes? Eso por ponerte un ejemplo lo viví yo muy jovencita en el Señor y que todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible? Porque es verdad, dentro daba un mensaje y tú sentías que era del Señor. Pero en la puerta, no, es que no iba más lejos, es que no estaba ni en la acera de enfrente, en la puerta montaba unos pollos, claro, yo no era pastora ni nada, yo era una ovejita, pero la gente alucinaba, ¿cómo es posible? Pues porque lo que es sobrenatural está usado por gente natural y la gente natural, si no sigue las pautas sobrenaturales, va mal, por muy sobrenatural que sea el regalo. No, es que te había entendido eso, entonces digo, perdona, yo es que no lo entiendo. O sea, si dentro de la iglesia da profecía y es correcta y luego sale y dice barbaridades en profecía, pero también vienen de Dios, digo, o lo he entendido yo mal, o se ha expresado mal o algo, pero a mí no me encaja. Digo, vale, era solamente eso. No.